Imagina por un instante que tienes un arma apuntando a tu cabeza. Quien la sostiene te da una orden escalofriante, o destruyes un documento vital para una investigación, o aprieta el gatillo. En ese milisegundo de terror puro, con el corazón latiendo en la garganta, rompes el papel. La pregunta que surge inmediatamente y que desafía todo nuestro sentido de la moralidad es: ¿eres tú el verdadero culpable de ese delito? ¿O simplemente fuiste una herramienta humana en manos de otra persona? Es un dilema que hiela la sangre, y fíjate que toca la fibra más íntima de lo que llamamos libre albedrío. Porque en esa situación extrema, tu libertad se evapora por completo. Y eso nos lleva directamente al corazón de lo que hoy vamos a desentrañar. Las fronteras invisibles donde la voluntad humana se quiebra, y cómo la sociedad, a través del sistema de justicia, reacciona ante ello. Exactamente. Hoy vamos a sumergirnos en dos conceptos que parecen sacados de un thriller psicológico, pero que son los pilares invisibles de nuestra convivencia diaria: la coacción y la sanción. Vamos a explorar qué sucede cuando alguien nos arrebata la libertad de decidir. Y por otro lado, ¿cuál es el verdadero costo, el precio profundo que pagamos como sociedad cuando castigamos a alguien, o peor aún, cuando decidimos mirar hacia otro lado y dejamos que reine la impunidad? ¿Estamos realmente listos para entender el peso de la justicia? Para empezar a desenredar este nudo, tenemos que entender que la coacción no es simplemente que alguien te pida un favor con insistencia. Es una fuerza, ya sea física o psicológica, que te arrincona de manera brutal. Es como si te pusieran contra la espada y la pared, donde sabes que corres un peligro inminente. En ese punto, tu cerebro entra en modo de supervivencia. Obedeces no porque quieras, sino porque sientes que no te queda absolutamente ninguna otra salida. Es un auténtico secuestro de la voluntad, y me resulta interesantísimo cómo los grandes estudiosos del derecho abordan esto. Hay una distinción histórica que me parece una joya filosófica: la diferencia entre usar a una persona como un objeto inerte y obligarla a tomar una decisión imposible. Si alguien te empuja por un precipicio y caes sobre otra persona lastimándola, tú no hiciste nada. Fuiste un proyectil. Pero la coacción es diferente, ¿verdad? Totalmente. Diste en el clavo. Esa es la diferencia fundamental entre lo que los clásicos llamaban la fuerza física irresistible y la coacción psicológica. En el primer caso, el del precipicio, eres una piedra cayendo. No hay acción tuya, eres un instrumento ciego. Pero en la coacción psicológica, frente a una amenaza terrible, tú todavía tienes un menú de opciones, aunque sea el menú más trágico del mundo. Tienes que elegir entre sufrir un daño enorme o cometer un acto ilícito. Eliges, sí, pero tu elección está viciada por el terror. Por eso, aunque la destrucción del documento es obra tuya, el sistema entiende que no se te puede culpar. El verdadero autor, el titiritero en la sombra, es quien te está amenazando. ¡Qué metáfora tan potente, la del titiritero! Y esto me lleva a pensar en el origen de esa amenaza. Uno asume automáticamente que siempre hay un villano de carne y hueso con un plan malévolo. Pero, ¿qué pasa si la amenaza no viene de una persona? ¿Qué pasa si es la fuerza ciega de la naturaleza la que te pone en esa situación límite? Esa es una de las discusiones más fascinantes en la teoría penal. Algunos juristas muy reconocidos argumentan que la coacción es, en el fondo, un estado de necesidad extrema. Y bajo esa lupa, el peligro no siempre tiene que tener rostro humano. Imagina un desastre natural, una inundación catastrófica que te obliga a tomar el vehículo de otra persona sin permiso para salvar a tu familia. La ley, históricamente, ha debatido si la palabra amenaza solo aplica a humanos, pero la visión más profunda sugiere que la amenaza es la vivencia interna del peligro inminente, venga de un mafioso o de un huracán. Lo que importa es que tu voluntad fue acorralada. Me encanta cómo esto nos empuja a cuestionar la rigidez de las reglas, porque al final, el derecho intenta regular la experiencia humana, que es caótica por naturaleza.
Ahora, bajándolo un poco más a la realidad cotidiana, la coacción no siempre es de vida o muerte. A veces es obligar a alguien a hacer algo que la ley no prohíbe, pero que la persona simplemente no quiere hacer. Exacto. Tiene dos elementos muy claros. Uno material, que es el acto violento o intimidatorio para doblegar al otro, y uno subjetivo, que es la voluntad específica de influir en la mente de esa persona. De hecho, a veces vemos en los tribunales casos donde alguien envía mensajes amenazantes exigiendo que le depositen dinero en una cuenta. Muchos lo llaman coacción, pero si lo analizas a fondo, la intención real detrás de esa violencia psicológica convierte el acto en una tentativa de robo. La coacción se vuelve el vehículo, la herramienta para cometer otro delito. Es fascinante ver cómo los delitos se entrelazan. Y hablando de consecuencias, demos la vuelta a la moneda. Supongamos que no hay huracanes ni villanos apuntando con armas. Alguien, en pleno uso de sus facultades y sin ninguna presión externa, decide romper la ley. Aquí entra el segundo gran protagonista de nuestra charla, la sanción. A simple vista, parece un simple castigo, una multa o la cárcel. Pero intuyo que hay un trasfondo mucho más complejo, casi como un mecanismo de defensa del propio tejido social. Es mucho más que una simple factura que pagas por portarte mal. La sanción es la respuesta oficial del Estado cuando se rompe el pacto de convivencia. Y tiene una doble personalidad. Por un lado, es represiva, claro, te priva de derechos. Puede ser una multa económica, la revocación de una licencia de conducir, una inhabilitación profesional o, en el caso más extremo, la privación de la libertad. Pero por otro lado, y aquí está la clave, es preventiva. Es un mensaje luminoso para el resto de la sociedad, advirtiendo que ciertas conductas tienen un precio. Pero ese precio no se puede fijar a la ligera. Un juez no es una hoja de cálculo que mete un delito y escupe una condena automáticamente. Sería aterrador vivir en un sistema donde una máquina decide tu futuro sin mirar el contexto. Por más grave que parezca un acto, existe un principio sagrado que es la presunción de inocencia, y un montón de variables humanas que considerar. Así es. El juez se enfrenta a una tarea casi titánica de individualización. Tiene que ver si la pena es justa y si es procedente según los límites de la ley. Además, a la hora de dictar algo tan severo como la prisión preventiva, el juez tiene que pensar, ¿existe alguna causa que exima a esta persona de responsabilidad, como la legítima defensa? ¿Es posible que la pena final se pueda conmutar o suspender? Por ejemplo, si el delito tiene una pena muy baja, no tiene sentido encerrar a la persona preventivamente porque no hay un riesgo real de fuga. El sistema tiene que ser proporcional, no una trituradora de vidas. Esa proporcionalidad es vital. Pero, ¿qué sucede cuando la balanza se rompe por completo? ¿Qué pasa cuando el delito se comete, la víctima sufre, pero la sanción simplemente nunca llega? Entramos en el oscuro y pantanoso terreno de la impunidad, que, si lo pensamos bien, es como un ácido silencioso que disuelve la confianza entre nosotros. Es un veneno letal para cualquier sociedad. Cuando hay impunidad, no es solo que un criminal se salga con la suya. Es que el Estado, por acción u omisión, está ejerciendo una forma de violencia indirecta contra sus ciudadanos. Piensa en esto. Un crimen no se puede deshacer. El tiempo no vuelve atrás. Pero la sanción actúa como una reparación simbólica. Le dice a la víctima a nivel social, tu dolor es real, reconocemos quién es el victimario y esto no es aceptable. Cuando falta esa reparación, la cohesión social se hace pedazos. Es escalofriante. Me hace recordar episodios históricos donde sociedades enteras han tenido que lidiar con heridas abiertas por la impunidad sistemática. Casos donde la represión fue la norma y la justicia parecía un fantasma inalcanzable. Un ejemplo paradigmático de esto, y que ha sido estudiado a nivel mundial para entender los efectos psicosociales de la impunidad, es lo que ocurrió en Argentina con las juntas militares. Fue un proceso de un dolor inimaginable, pero lograron sentar a los responsables en el banquillo. Se creó una comisión especial formada por personas de intachable reputación para recopilar los testimonios de los secuestrados.
De ahí nació el histórico informe Nunca Más. Aunque en su momento hubo debates sobre si esa comisión tenía poder real para enjuiciar, su valor fue monumental. Rompió el silencio. Puso luz sobre la oscuridad. Ese acto de documentar la verdad fue un paso indispensable para intentar sanar la herida social. Es que el silencio es el ecosistema donde prospera la impunidad. Romperlo es el primer acto de justicia. Y todo esto me hace reflexionar sobre la función más profunda y casi filosófica del castigo. Algunos pensadores decían que la coacción estatal, es decir, la amenaza de castigo, es la única forma de prevenir que nos devoremos unos a otros. Es un poco desolador pensar que necesitamos la sombra de la sanción para comportarnos de manera civilizada. Es una visión cruda, pero tremendamente realista. Feuerbach, uno de los grandes arquitectos del derecho penal moderno, sostenía exactamente eso. Decía que el Estado no puede estar en todas partes físicamente para detener un crimen antes de que ocurra. Entonces, ¿qué hace? Usa la coacción psicológica. Crea una amenaza permanente y legal en la mente de todos nosotros. Sabemos que si cruzamos la línea, habrá consecuencias. La pena que se le aplica a alguien hoy es en realidad la confirmación de esa amenaza para evitar los delitos de mañana. Es un mecanismo puro de supervivencia colectiva. ¿Qué viaje tan intenso hemos dado hoy? Empezamos en la mente de una persona acorralada por el terror, obligada a actuar contra su voluntad bajo las pesadas cadenas de la coacción. Y hemos terminado explorando cómo la sociedad entera necesita el peso firme de la sanción para no desmoronarse, para ofrecer una reparación simbólica a las víctimas y mantener viva la frágil ilusión del orden. Así es. Al final del día, tanto la coacción como la sanción nos hablan de los límites del ser humano. Nos muestran lo vulnerables que somos ante la violencia, ya sea de un individuo, del entorno o del propio Estado, y lo desesperadamente que necesitamos un sistema, aunque sea imperfecto, para devolvernos el equilibrio. La justicia no es un edificio de piedra inamovible, es un tejido muy delicado que requiere ser hilado y protegido todos los días. Y nos deja con una pregunta que seguramente resonará mucho después de apagar los micrófonos. Si nuestra obediencia a la ley se basa en gran medida en el miedo a la sanción, a esa gran coacción psicológica del Estado, ¿somos realmente ciudadanos libres eligiendo el bien por convicción? ¿O somos simplemente actores en un inmenso escenario donde el miedo es el director de la obra? Es para quedarse mirando al techo un buen rato. Gracias por acompañarnos en este espacio, donde las ideas no tienen cadenas. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos cuestionando todo lo que damos por sentado.